Muchas gracias a todos por venir hoy aquí a escucharme a mí y a Eneco. Mi proyecto ahora mismo se titula así, pero en general va sobre la ecología espacial de un buitre insular y su relación con su biología de la conservación. Cada vez es más evidente que los movimientos individuales, los procesos dispersivos y la dinámica de distribución de poblaciones y especies son temas muy relacionados. Es por esto que en los últimos 30 años la dimensión espacial ha ido ganando importancia en los estudios de dinámica ecológica. El movimiento animal es especialmente interesante en especies de vertebrados longevas con madurez sexual tardía, porque en estas especies el periodo entre nacimiento y reproducción puede durar varios años. Estos son años de movimiento, tomando decisiones y recopilando información en los que los individuos recorren grandes áreas en busca de recursos, lo cual los expone a una amplia gama de riesgos de mortalidad, con el consiguiente impacto evolutivo y ecológico que esto conlleva. Además, estos patrones de movimiento se ven afectados por factores tanto bióticos como abióticos y por señales tanto internas como externas. Todo esto es una información que se recopila en esa etapa prerreproductora y posteriormente determina el reclutamiento de la población reproductora y, por supuesto, la supervivencia de los individuos. Por todas estas razones, un conocimiento detallado de la ecología espacial individual en esta etapa es clave en un contexto de conservación. Sin embargo, se conoce poco sobre esta etapa en grandes aves territoriales y en animales longevos en general, siendo algo a lo que la ecología espacial no ha prestado mucha atención. Esto se debe a que antes de asentarse como territoriales y comenzar a reproducirse, estos animales presentan un estilo de vida mucho más nómada y con unos movimientos mucho más amplios que cuando ya son reproductores, lo cual dificulta mucho su seguimiento. Aunque hace más de una década que comenzaron a prosperar los estudios que destacan la importancia de esa fracción prerreproductora de la población, nuestro conocimiento es todavía muy precario sobre cómo los factores de origen humano modulan y limitan el modo en que las aves utilizan el espacio y los recursos. Bueno, actualmente los dispositivos de seguimiento han avanzado muchísimo. Esto es un ejemplo de los datos que proporcionan los que nosotros tenemos puestos. Estos dispositivos, con su avance, han revolucionado el estudio del movimiento animal. Actualmente son cada vez más pequeños, con baterías solares recargables, con la capacidad de recolectar grandes cantidades de información, cada vez más precisa y de enviarla de forma remota y automática a las bases de datos. De modo que ahora mismo podemos colocar un dispositivo de seguimiento en un ave y conseguir conocer su ubicación cada pocos segundos. En este caso son 2 días de seguimiento de un individuo cada 3 segundos. Además de poner otros sensores en los emisores que dan información como temperatura, velocidad o la aceleración tridimensional, que es de lo que hablaba antes Eneco. Pues bien, los buitres son especialmente interesantes para el estudio del movimiento animal porque son vertebrados longevos con madurez sexual tardía. Además, han evolucionado en un contexto de recursos altamente impredecibles, lo cual les ha permitido desarrollar capacidades de vuelo que le permiten cubrir grandes áreas, teniendo un amplio rango de movimiento. Y son además importantes proveedores tanto de servicios ecosistémicos como de funciones ecológicas, teniendo tanto un papel importante en la sociedad como en los ecosistemas. Sin embargo, ahora mismo es un grupo globalmente amenazado, principalmente por causas no naturales, estando amenazada el 52% de las especies de buitre, lo cual aumenta el interés en mejorar su conservación. Como otras especies, los buitres se ven afectados por los cambios en el paisaje que realizamos los humanos, como puede ser la instalación de turbinas eólicas o de torretas y apoyos para el tendido eléctrico. Esto tiene un importante efecto en el aumento de la mortalidad en aves, pero también hay aves que lo utilizan como un recurso, como es el caso del alimoche canario, sobre todo en áreas desérticas donde las estructuras altas para los mismos usos son escasas y apenas hay árboles. Además, suelen ser especies sociales, por lo que se congregan en gran número, sobre todo en la etapa prerreproductora, lo cual aumenta todavía más el riesgo de accidentes en el tendido eléctrico porque son muchos individuos sobre las torretas, pero también convierte el tendido en un recurso y normalmente es un aspecto que no se suele estudiar. Sintetizando un poco, los buitres son vertebrados longevos, amenazados, con desplazamientos espectaculares que tardan años en empezar a reproducirse y afectados por una gran variedad de actividades humanas. Todo esto da mucha importancia a conocer su ecología espacial en esa etapa prerreproductora para poder desarrollar medidas de conservación correctas para su conservación. En mi proyecto, la especie de estudio es el alimoche canario. Es un buitre, una subespecie de alimoche endémica de las Islas Canarias, que se encuentra amenazada, por supuesto, por causas no naturales.
En general, los alimoches viven en zonas abiertas, en regiones áridas y escarpadas, donde consumen animales de tamaño medio-pequeño, anidan en acantilados, en cavidades y mantienen el territorio durante la época de cría. Normalmente incuban 2 huevos y son especies sociales, como he dicho antes, se congregan masivamente en lugares como las zonas de alimentación o los dormideros comunales, sobre todo en la etapa preadulta. Pues bien, esta especie y esta población tuvo un fuerte declive a finales del siglo XX, desapareciendo de la mayoría de las Islas Canarias y permaneciendo en Lanzarote y Fuerteventura. Por eso mi proyecto se centra en esta población relicta, que además, al ser una población insular, tiene componentes ecológicos de gran interés, como es que es la única especie de buitre en estas islas, es una población sedentaria, aunque los alimoches continentales son normalmente migradores, y además es una población prácticamente desconectada de otras. En las islas, su alimentación se basa en gran medida en las explotaciones ganaderas, sobre todo de cabras, que abundan en las 2 islas, aunque también se basa en pequeños animales que mueren en el campo y cabras que pastan libremente por toda la isla. Las principales causas de mortalidad son los accidentes en el tendido eléctrico y el envenenamiento indirecto, pero desde el comienzo del seguimiento de la población y gracias a la implementación de medidas de conservación, la población ha pasado, desde 1998, que empezó todo esto, como que tenían unos 23 territorios, a 65 territorios este año, con una población estimada de 297 individuos. Bueno, por supuesto, la zona de estudio son las Islas Canarias, concretamente Fuerteventura, que es la más cercana a África, y Lanzarote, que es la más cercana a Fuerteventura. Estas son algunas fotos del paisaje de Fuerteventura. Es una isla con una altitud media-baja, pero en comparación con el resto de islas, pero por supuesto tiene montañas y acantilados. Es un clima muy seco, con una aridez incrementada por fuertes vientos del norte y un paisaje, como veis, dominado por herbáceas y arbustos, donde prácticamente no hay árboles. Pues desde 1998 nuestro equipo de la EBD realiza un intenso seguimiento de esta población, realizándose todos los años un trabajo de campo por 2 o 3 personas que pasan en Fuerteventura y Lanzarote toda la temporada de cría, que va de finales de febrero a finales de junio. Durante este periodo se localizan y controlan todos los territorios ocupados de ambas islas y los nidos, se identifica a los adultos territoriales, se anilla a los pollos siempre que sea posible, con lo cual también se determina el éxito reproductor. Y además, regularmente se capturan individuos en lugares cebados previamente, para lo cual varias personas más nos desplazamos a la isla para apoyar al equipo de seguimiento. En los últimos años se ha estado haciendo fotos del perfil de las alas y del perfil del rostro de cada individuo, y desde el comienzo del seguimiento se anillan todos con una anilla metálica y una de PVC con un código alfanumérico, se toman muestras de sangre y se miden. Con todo esto, tenemos ahora mismo el 90% de la población identificada individualmente y muestras y medidas recogidas de todo esto. En 2013 comenzó una nueva línea dentro de este proyecto tan a largo plazo, que es el estudio del movimiento de los buitres, y es aquí donde se centra mi proyecto de tesis, contando con la ventaja de toda esta información que se tiene de la población gracias al intenso seguimiento que se ha realizado. Pues bien, hasta ahora tenemos información del movimiento de 48 individuos diferentes, 30 inmaduros y 18 adultos, de los cuales son 15 reproductores. Para ello hemos colocado 47 emisores, 27 de un tipo llamado UVAVI y 20 de otro tipo llamado EOS. Yo he participado en la colocación de 25 de los emisores, y aunque son 2 sistemas distintos y 2 tipos de emisores, ambos tienen una batería solar recargable y nos proporcionan información sobre coordenadas geográficas, velocidad, altitud y acelerómetro. Gracias a esto, ahora mismo tenemos más de 19 millones de localizaciones. En cuanto al trabajo de campo, para obtener la información de movimiento, podría parecer que acaba aquí, simplemente se capturan los individuos y se colocan los emisores, pero no es como parece, no todo funciona siempre tan bien como debería funcionar. Por ejemplo, el sistema de UVAVI necesita que en el campo haya una estación base, formada por un ordenador y una antena, y en nuestro caso una antena auxiliar que va con batería, de modo que los emisores solo descargan información cuando se acercan a las zonas en las que están colocadas las antenas. Esto lleva asociado algunos problemas, como es que hay individuos que deciden que esa zona no les gusta y no van nunca por ahí. Entonces nos hemos visto en las de tener que pasar la noche debajo de los dormideros con la antena, buscando individuos que no suelen frecuentar la otra zona, también largas horas en el vertedero de la isla, por si aparece alguno de estos individuos de interés. Y además,
Como la antena y el ordenador, todo esto tiene que estar en una zona cercana donde ellos suelen estar, no está precisamente en unas condiciones ideales el ordenador, lo que lleva a una serie de problemas técnicos asociados. Además de que la batería auxiliar lleva una antena, la antena auxiliar lleva una batería que hay que cambiar cada cierto tiempo, y todo esto son algunos problemas, pero se ven incrementados por el hecho de que todo esto está en Fuerteventura y nosotros estamos aquí. Entonces, cuando no está allí el equipo de seguimiento, son problemas que hay que solucionar desde aquí. Y además no tenemos una sola estación base, tenemos dos, lo cual duplica toda la problemática. Por eso yo realizo una vigilancia diaria mediante acceso remoto a los ordenadores que tenemos allí, donde compruebo que estén encendidos, que esté todo funcionando, que el programa que descarga los datos esté abierto y mil cosas. Además, hay que realizar un seguimiento frecuente de los datos que se van descargando para controlar que todos los emisores estén funcionando, que tengan bien la batería, que no haya desaparecido ningún individuo, etcétera. Pues bien, con todo este sistema, como habéis visto, se recoge una cantidad impresionante de información que lleva a otro problema asociado, que es su manejo. Cualquier cálculo, cambio en la base de datos, cualquier consulta necesita realizarse mediante un sistema que sea capaz de manejar esta cantidad de información. Por supuesto, Excel no es una opción aquí. Además, los cálculos más sencillos, como por ejemplo la altitud de vuelo, si requieren el uso de toda la base de datos, consumen muchos recursos del ordenador. Por ejemplo, mi ordenador es incapaz de calcular la altitud de vuelo para todas las posiciones, y por ello el equipo de informática de la EBD nos ha creado una máquina virtual con 50 GB de RAM para poder manejar todos los cálculos que necesiten el uso de toda la base de datos. Esto por no hablar del tratamiento previo que requiere toda esta información para antes de poder utilizarla para que sea estadísticamente creíble. Os cuento esto porque el trabajo de campo, que a priori puede parecer poco, lleva detrás mucho más trabajo previo al tratamiento de los datos y continuo en el seguimiento de los sistemas para que todo esté funcionando, que considero que es mi trabajo de campo, aunque no es tan de campo, es más de ordenador. Además, yo vigilo el sistema de UVAVI, pero Manuel de la Riva, aquí presente, es el que vigila que funcionen los EOPS. Y por supuesto tenemos dos sistemas que están en dos sitios diferentes, los datos proceden de dos sitios diferentes, se accede de dos maneras diferentes y es todo algo que hay que unir, que también lleva más trabajo. Pues bien, el objetivo de mi tesis es profundizar en la ecología espacial y del movimiento de esta especie en la etapa prerreproductora y relacionarlo con la disponibilidad y predictibilidad de los recursos, así como con restricciones ecológicas. Queremos analizar la importancia que tienen las actividades humanas y el comportamiento animal con el objetivo de mejorar los programas de conservación, tanto para esta especie como para otras especies de buitre. Tengo 6 objetivos o capítulos planteados, el último es el que está más en el aire. Les he puesto a cada uno un nombre para que sea más fácil saber de qué estamos hablando y seguirlo. El primero trata sobre las granjas y es sobre el uso diferencial que hace esta especie de las explotaciones ganaderas. El segundo trata sobre la percepción y es sobre la percepción que tienen los ganaderos locales sobre la especie, ya que es un proveedor de servicios ecosistémicos. El tercero es predictibilidad y trata sobre el uso diferencial de los recursos según su grado de predictibilidad. El cuarto, eléctrica, trata sobre el uso que hace la especie del tendido como un recurso. El quinto, eólica, trata sobre los riesgos de las turbinas que hay actualmente en la isla y de las que se van a construir. Y el sexto es antibiótico, que iría un poco en la línea de granja y predictibilidad de los recursos. Lo he puesto el último porque, como ya digo, no está todavía muy en el aire, y trataría sobre la exposición diferencial a estos fármacos según las fuentes de alimentación elegidas. Pues bueno, el primero, que es granja, el objetivo es analizar los patrones de uso del espacio en función a las explotaciones ganaderas y definir los factores que determinan la selección de unas u otras. Esto un poco en contexto viene de que, ya lo ha comentado un poco Eneco, a finales del siglo XIX en Europa los ungulados silvestres fueron sustituyéndose por ganado doméstico, cambiando la dieta de los buitres de los primeros a los segundos. Aún así, se sugiere que la limoche es una especie más oportunista que otras especies de buitres, dependiendo menos del ganado doméstico. Sin embargo, está el tema de que la limoche canario prácticamente está limitado a Fuerteventura, donde la carroña más común proviene de las cabras. De hecho, en el mapa podéis ver las explotaciones ganaderas de la isla, que cubren toda la isla, son solo explotaciones de cabras y ovejas, y los colores más oscuros son las que tienen más animales. En total hay unas 440 explotaciones solo de cabras y ovejas, de las cuales conocemos la ubicación de 321 y supone unas 90.000 cabras y 10.000 ovejas en la isla.
Además, los individuos hacen un uso diferencial de estas explotaciones. En el mapa, las más oscuras están marcadas las que más utilizan, por lo cual podría existir una preferencia en el uso de unas u otras, y definir los factores responsables de esta preferencia podría ser determinante en el manejo de los recursos ganaderos de la isla si queremos conservar esta población. El segundo es el de percepción. El objetivo es determinar si la percepción que tiene la sociedad sobre un proveedor de servicios ecosistémicos se basa en el comportamiento del proveedor o en factores sociales. Bueno, esto viene de que los servicios ecosistémicos normalmente, cuando son estudiados, se centran siempre en cuantificar su valor biofísico o económico. No sabemos que se haya hecho nada sobre la percepción de la sociedad sobre un proveedor de estos servicios. Sin embargo, la percepción una percepción errónea sobre el papel que un organismo tiene puede llevar a la desaparición del mismo, por lo cual, y por tanto la del servicio, por lo cual si queremos conservar tanto el organismo como el servicio es importante conocer la percepción existente. Para esto contamos con datos de entrevistas a 60 ganaderos de la isla realizados por Sebensui y Morales Reyes, un compañero de la Universidad de Elche. Entre todas las preguntas que le hacían en estas entrevistas nos interesan esas tres, que es si los alimoches acuden a las explotaciones encuestadas, cuánto suelen acudir y en qué momento del día. Y la intención es comparar las respuestas de los ganaderos a estas preguntas con el movimiento de los alimoches para conocer lo que está ocurriendo realmente en relación a lo que perciben los ganaderos. Así queremos definir los factores determinantes de que la percepción se ajuste mejor o peor al comportamiento real de los alimoches alrededor de las granjas. Nuestra hipótesis es que los ganaderos perciben correctamente ese comportamiento, lo cual sería algo beneficioso para la conservación de la población, pues supone una mejor acogida social en las medidas de conservación. Estos son algunos ejemplos de estas explotaciones entrevistadas. En rojo podemos ver la trayectoria estimada de los alimoches y aquí en la esquinita la respuesta que tiene el ganadero a si percibe o no percibe alimoches cerca de su explotación. En este caso aquí está claro que hay, y aunque aquí no detectamos, ambos perciben que sí. En esta algo tanto de lo mismo, este percibe que no y efectivamente nosotros no detectamos que haya individuos cerca, pero en este caso ambos ganaderos perciben que no y podemos ver que por lo menos aquí da la impresión de que sí que están acercándose los alimoches. El tercer capítulo, que es el de predictibilidad, como ya os he comentado, hay muchísimas granjas en las islas. Estas granjas varían tanto en cantidad de animales como en lo que hacen con los cadáveres que se producen por esta práctica. Algunas los abandonan cerca de la granja o más o menos lejos y otras los recogen para llevarlos al vertedero o directamente se los recoge un camión. Entonces es un rango de predictibilidad en el alimento que suponen las explotaciones. Además, en la isla, en Fuerteventura, hay dos comideros de buitre y otros que hay ahora en Lanzarote. A estos comederos lleva carroña el gobierno y también llevan carroña los ganaderos. Y luego está el vertedero, que recibe, por supuesto, aporte de materia orgánica y además la carroña que se retira de muchas de las granjas. Entonces esto nos plantea un escenario con muchas fuentes de alimento, con distintos grados de predictibilidad y tenemos motivo para pensar que hay un uso diferencial entre los individuos según la predictibilidad de los recursos. Por ello, el objetivo de este capítulo sería conocer hasta qué punto existe un comportamiento consistente entre los individuos en el uso de estos recursos según su predictibilidad y a qué factores responde, como podrían ser sexo, edad o algunas circunstancias, o incluso podría existir un temperamento propio de cada individuo que estuviera determinando el movimiento. El cuarto, que trata sobre eléctrica, tiene como objetivo conocer cómo el alimoche canario utiliza el tendido eléctrico y definir los tramos de mayor riesgo presentes y futuros. Como ya he dicho, el tendido eléctrico es una causa de mortalidad, pero es también un recurso. De hecho, en Canarias, el alimoche lo utiliza como zona de descanso y como dormidero, como ocurre en otras zonas desérticas, pero no en áreas arboladas. Por tanto, el tendido podría estar determinando o influenciando la presencia de este tipo de aves en áreas donde otras estructuras altas similares
no están presentes, por lo cual la distribución de este tipo de especies podría tener como requerimiento la presencia de este tipo de estructuras. En las islas hay dos tendidos eléctricos, en amarillo está el principal, que son torretas más altas, y en rojo el secundario, es el tendido de distribución. Además, se planea la construcción de otro tendido principal que cruzaría toda la isla de norte a sur, la isla de Fuerteventura. Cada tendido pertenece a una empresa. Aquí quería mencionar que el rojo, que pertenece a Endesa, nos pasaron ellos las localizaciones, pero estaban casi todas desplazadas, por lo cual un estudiante de Erasmus, que también creo que está aquí, John, ha tenido que revisar 3.351 postes y reubicar 1.636 de ellos. Pues bien, el tendido, los accidentes en el tendido eléctrico, ya he comentado, es la principal causa de mortalidad. Ha disminuido algunos años gracias a las medidas de corrección, pero es todavía la principal causa. Si en algún momento, gracias a estas medidas, pudiese llegar a reducirse la mortalidad lo suficiente, la presencia de estos postes llegaría a ser más beneficiosa que perjudicial. Este capítulo se basará en un trabajo ya realizado por un estudiante de máster, Álvaro de Miguel, que ha hecho análisis sobre la selección de dormideros en base a características ambientales e individuales. En concreto, los resultados de Álvaro muestran que el tendido principal, que está aquí en celeste, es el principal utilizado como dormidero. Estos circulitos morados o rojos son las zonas más utilizadas y vemos que están asociadas, y además el resultado que le ha tenido, a zonas de alimentación predecibles como son los comederos, que son las estrellas rojas, y el vertedero de la isla. Entonces la intención es partir de estos análisis y este trabajo ya realizado y ampliarlo con más información, además de con más análisis basados en comportamiento individual. Bueno, el quinto, que es sobre eólica, viene a que la energía eólica normalmente se considera como una energía verde, pero tiene efectos negativos en la fauna silvestre, como son el riesgo de colisiones, que aumenta la mortalidad en aves, o la desaparición de hábitats como efecto indirecto por la construcción y mantenimiento de este tipo de estructuras. De hecho, el tema de las colisiones se ha convertido en una importante causa de mortalidad en grandes aves, y en el caso de la limoche es especialmente interesante, de la limoche canario, porque tiene un tamaño poblacional pequeño y por el desarrollo que está sufriendo esta energía en las islas. Concretamente, ahora mismo hay instalado este número de turbinas en cada isla, las de Fuerteventura se concentran mayormente aquí, pero se planea la construcción de muchas más, dando la importancia a conocer la selección de hábitat y el comportamiento de vuelo de esta especie para diseñar mapas de riesgo potencial. Porque, bueno, ahora mismo que sepamos no ha muerto ninguno en las turbinas que hay. Y el último, que ya os he dicho, es una idea más que nada, es el de antibióticos, surge de un análisis preliminar con datos que tenemos de resistencia a antibióticos en bacterias cloacales de algunos individuos, que parecen indicar que podría estar relacionada esta resistencia a antibióticos con el pasar más tiempo en el vertedero de la isla, por lo cual el objetivo sería conocer esa posible relación entre la exposición a antibióticos y el uso diferenciado de fuentes de alimentos. Y eso es todo. Gracias a todos por venir y gracias a todos los que hacen posible el proyecto, que no están todos ahí porque no tengo fotos de todo el mundo.